Pues voy a presentar un tema en 2 veces. Pensé compartirlo en una vez, pero cuando empecé dije, madre mía, a menos que esté 2 horas ahí arriba, y creo que nadie tiene ganas de 2 horas, ¿verdad? Yo tampoco. La verdad es que voy a hacer poco ahí, pero considero que es necesario porque cuando uno habla, la gente se despista. Sin embargo, si tienes una imagen mental, aunque sea de 4 chorradas ahí delante, hay cosas que se te quedan más, ¿vale? Entonces, por eso no os imaginéis que la voy a llenar, porque no. Bien, mi papel dentro de la Iglesia es pues llevar al pueblo de Dios a la alabanza, a la adoración y pues a descubrir un poquito pues cómo podemos llegar a esos caminos, ¿no?, cerca de Dios. Y claro, yo misma, pues el Espíritu Santo me va enseñando, voy aprendiendo poco a poco, voy moldeándome, voy cambiando. Entonces, todo lo que Dios me va dando, pues lo voy transmitiendo. Y hay cosas pues que ya las he transmitido dentro del grupo de alabanza, pero sentí que era importante enseñárselo a la Iglesia y a lo mejor de forma pues un poquito más precisa que lo hice en el grupo de alabanza. Esta vez, ya os he dicho que hablaré en 2 veces, esta vez hablaré de la diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Y vais a ver que esta enseñanza parece algo que no se necesita para nada, que si no lo sabes no te pasa nada, pero os vais a dar cuenta que a la hora práctica de relacionaros con Dios, de leer la Biblia, de adorar a Dios, vais a daros cuenta lo importante que es. En la segunda parte vamos a entrar en la parte de la carne. Hoy me centraré más en el espíritu y el alma, por encima, y a la próxima vez entraremos en la carne más a fondo, porque creo que es necesario. Entonces, pues para empezar, en el mundo, en la calle, se define al hombre por alma y cuerpo, ¿vale? Es como que tenemos, pues, estamos compuestos de 2 cosas. Voy a poner aquí, vamos a hacer circulitos. El mundo dice que esta es nuestra alma y este es nuestro cuerpo. ¿Vale? Eso es todo, eso somos nosotros, ¿vale? Y define el alma como esa parte interior, espiritual e invisible que tenemos dentro. Y la parte del cuerpo, pues obviamente es la parte que tocamos, la visible, y es la que nos relaciona con el mundo a través de los sentidos, ¿vale? De los ojos, de las manos, los pies, el gusto, todo, ¿vale? Nuestros sentidos, nuestro cuerpo, nuestro ser interior, dice el mundo, incluso el ser espiritual, que ellos definen como lo entienden, es el alma. Entonces el espíritu y el alma, para ellos son... el espíritu no existe aquí dentro, está solo el alma. Ahora os voy a leer en psicología para que luego veáis lo que realmente se nos está enseñando en la calle, lo estamos leyendo, lo estamos viendo en la tele y ahora lo van a enseñar a nuestros hijos a través del LGTBI. Entonces, por eso creo que es importante que veamos lo que la psicología dice del alma y del cuerpo. Dice, el ser humano es la unidad del cuerpo, mente y espíritu. Mente y espíritu lo pone en uno. Un cuerpo sano ayuda a tener una mente sana, todos estamos de acuerdo. Y el espíritu es el que nos pone en contacto, ahora bien, entender bien lo que dice, con nuestra verdadera esencia. Nuestro interno, nuestra alma, lo que ellos llaman espíritu alma es lo mismo, con nuestra verdadera esencia. Nos libera de los condicionamientos y nos permite trascender a un nivel superior. El espíritu, el alma, es lo que nos impulsa a buscar nuestro propio rumbo y a emprender el camino de la realización personal. Es necesario encontrar tiempo para estar solo con uno mismo, para aprender a valorarnos, a aceptarnos como somos y lograr una serenidad interior. Solamente cuando estamos sumergidos en un mar de conflictos es cuando sentimos la necesidad de conectarnos con nuestro espíritu, que es la única fuerza capaz de darnos paz y serenidad en los momentos difíciles. Yo soy Dios, acabo de decir en una palabra, yo me doy paz, yo me doy gozo,
Yo cuando estoy en pruebas tengo que despejarme de todos vosotros porque sois tóxicos para mí y necesito estar sola para saber lo que yo valgo. ¿Vale? Lo he dicho bien, ¿no? Luego no me digáis nada, ¿eh? Bien, ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. 5, 23, 24. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, ¿qué partes nos está hablando la palabra que tenemos? Espíritu, alma y cuerpo. Y va exactamente en este sentido. Espíritu primero, alma después y cuerpo después. Voy a poner espíritu, espíritu, alma, cuerpo. Esto es lo que dice la Biblia que somos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué es lo que tenemos que purificar en nuestra vida cotidiana? ¿El cuerpo? ¿Tengo que purificar mi cuerpo? ¿Qué más tengo que purificar aparte de mi cuerpo? Mi alma y mi espíritu. Él me dice que Él es fiel, que Él va a hacer esa obra dentro de mí, pero yo tengo que hacer esa obra de santificación dentro de mi vida, de los 3 elementos. ¿Vale? Retengamos bien que la Biblia siempre dice espíritu, alma y cuerpo, no cuerpo, alma y espíritu. Siempre empieza desde dentro hacia afuera. ¿Vale? Bien. Luego tenemos algo muy interesante, porque también hace parte un poquito de nuestra cultura, de lo que nuestros hijos escuchan en la calle, lo que vemos en la tele, etc. En el mundo de Pablo, uno piensa, bueno, Pablo vivió hace un montón de tiempo y nada que ver con nuestro mundo, pero no es tanto así. El apóstol Pablo, cuando habla a los corintios, les habla ya de un problema que tenían ellos. Tenían un problema muy serio. Ellos pensaban que tú puedes pecar con tu cuerpo, te acuestas con quien te dé la gana, pero cuidado, eso no afecta en nada a tu alma ni a tu espíritu, porque esto es lo importante. Y el cuerpo, haz lo que quieras con él, que a nadie le importa. ¿Vale? Entonces, vamos a ver en 1 Corintios 6, vamos a leer los versículos 16 y 20. Y está hablando directamente del problema que había en Corinto con los templos de las prostitutas. Sabéis que la gente venía a Corinto pues para acostarse con prostitutas, prostitutos, había de todo. O sea, la sexualidad era una depravación máxima, mucho más que en nuestros tiempos de ahora. Era a niveles bárbaros, aunque vamos bien dirigidos ya hacia ahí, pero era peor. Dice, el apóstol Pablo dice a los corintios: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Vamos a ir al 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él menciona el cuerpo y el espíritu, sin decir el alma, porque ellos separaban la parte espiritual de la parte natural. Entonces dice, cuidad el espíritu, porque si tu cuerpo se ensucia teniendo relaciones sexuales con personas que no son tu marido o tu mujer, te vas a contaminar, te vas a ensuciar. Entonces habla de la preservación del espíritu. Y yo pienso que en nuestros tiempos, cuando nuestros jóvenes, bueno, Dios quiera que no los que tienen a Cristo en su corazón, pero los jóvenes en general cuando se van de fiesta por ahí o gente mayor, ¿qué hace? Se alcoholizan, se drogan y se acuestan con todo lo que se mueva. Esas son sus actividades de los jóvenes y que se tienen que divertir. Gente mayor hace exactamente lo mismo y peor, pero está muy de moda decir que los jóvenes. Entonces estamos en esa cultura que dice, ¿qué más da lo que hagas con tu cuerpo? No importa, disfruta con tu cuerpo, que tienes tiempo para madurar tu espíritu, tu ser interior. Ya te lo cuidarás, no pasa nada. Una cosa no afecta a la otra. Cuando dice, no, si esto no ha significado nada para mí.
Es una locura. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu son uno. Quiere decir que lo que afecta a tu cuerpo afecta a tu ser interior, ¿vale? Bien, entonces ahora vamos a diferenciar el espíritu del alma. Ahí digamos que entramos más en conflicto dentro de nuestro mundo cristiano. Mezclamos un poquito los conceptos. Hay cristianos que se mueven toda la vida por lo que le dicta el alma, porque no saben diferenciar entre lo que es el espíritu y el alma. Entonces, lo que les mueve el alma a hacer, eso hacen porque piensan que eso es lo que Dios quiere que hagan, ¿vale? Entonces, vamos a ver primeramente que Dios tiene que hacer una separación entre el espíritu y el alma. Vamos a leer en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué curiosidad, la palabra de Dios puede ser esto, y cuando Dios te habla a ti, cuando tú te ves delante de Dios, es una espada y hace así. Te separa el espíritu de tu alma, lo corta. Y entonces empiezas a ver lo que hay dentro de ti. Pero vamos a ver que los tuétanos, ¿alguien sabe lo que son los tuétanos? Sí, lo que está dentro de los huesos, ¿vale? El tejido blandito que está dentro de los huesos. Y las coyunturas, pues es lo que une las articulaciones, los huesos, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la palabra? Hasta el fondo. Porque un hueso, tú ves un hueso, no se te ocurre mirar lo que hay dentro, ¿no? Pues la palabra de Dios va ahí donde a nosotros no se nos ocurre mirar porque no procede. Y corta, hace una separación entre el espíritu y el alma. ¿Qué quiere decir este texto? Dios separa lo que para nosotros es imposible separar, lo inseparable. Lo que para nosotros es una aglomeración de cosas, la palabra de Dios empieza y separa. Y por eso tiene que separar el alma y el espíritu. Y me voy a ir explicando poco a poco, voy dejando un poco de... No os doy todos los detalles enseguida, si no, no tiene misterio la prédica. Génesis 2:7. Vamos a ir a la creación, al origen del hombre. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otros textos dice, y fue un alma viviente. Entonces, ahora vamos a pasar a otra fase. Ya no nos interesa esto. Estamos en otra fase. Tenemos al hombre... Voy a dejar aquí. ¿Vale? Esto es el cuerpo. Imaginaros a Adán ahí, sin vida. Llega el aliento de Dios y sopla, le da vida. Y pasa una cosa. El hombre tiene espíritu porque Dios sopló su vida sobre él. Y de esta fusión entre el espíritu y el cuerpo surge el alma. El alma, como podéis ver, está entre el cuerpo y el espíritu. Está prendida dentro de estos dos mundos, ¿vale? Entonces, vemos que tenemos tres partes y vemos que el cuerpo sin espíritu estaba muerto, pero llega el espíritu y se forma estas tres partes. Somos tripartitos. Y no quiero que confundamos el espíritu del hombre con el Espíritu de Dios. Y vamos a ver la diferencia en 1 Corintios 2:11. A veces confundes cuando textos dicen, y en él estaba el Espíritu, y tú te piensas, el Espíritu Santo. No, ese no es el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:11, ahí vamos a ver claramente las diferencias.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, ¿vale? Entonces tenemos un espíritu que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, ¿vale? Bien, aquí tenemos a nuestro Adán completo. Estaba perfecto, hecho a imagen y semejanza de Dios. No tenía ninguna lucha interior antes de la caída, todo le iba bien. No tenía esa dualidad que tenemos nosotros, el bien, el mal, esto, lo otro. No, él vivía en paz, en armonía con Dios y consigo mismo. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el alma. El alma es esa parte de nosotros que nos define como individuos, como personas únicos. Tu alma no puede ser el alma de Fernanda, ni de Jesús, ni de otras personas. Tu alma es única porque tú eres único. Les decimos a los niños ahora en la obra de teatro que las huellas dactilares, Pinocho explica que son únicas, que cada uno tiene unas huellas dactilares diferentes. Pues el alma, tu alma, aunque tuvieras un clon, tu alma es única. Y eso nos diferencia también de los animales. Hay gente que piensa que su perrito es maravilloso y tiene vida propia y sentimientos y emociones. Los animales reaccionan al cariño, pero también se mueven por, ¿cómo se dice esto? Por instinto. Es decir, que no son como nosotros, no es que de repente se ponen a pensar y dicen, a mi dueño le pasa algo y se ponen a llorar. No, es instinto. Ellos reaccionan a lo que tienen alrededor, pero no están pensando qué agonía, qué tristeza, no. Eso es nuestro. Bien, y en esa parte de nuestra alma, que está formada por nuestro intelecto, nuestras emociones también proceden del alma. Cuando tú te emocionas, te pones a llorar, pues te estás poniendo a llorar y a emocionar porque tienes un alma y esa alma, ahí residen tus emociones y lo que tú piensas. Hay gente sumamente inteligente y es por ese regalo que Dios nos ha dado del alma, de poder usar el razonamiento, la inteligencia, lo que Dios nos ha dado. Bien, entonces luego tenemos el espíritu, que es esa parte que entra en contacto con Dios. Adán estaba en contacto con Dios también porque tenía un espíritu, y aunque él lo podía prácticamente palpar, ya que se veían las huellas en el jardín del Edén, pero esa era su parte espiritual, especial, esa parte de conexión con Dios. Entonces nosotros hoy en día nos podemos conectar con Dios a través de nuestro espíritu, con su espíritu, ¿vale? Entonces, Dios vive en el espíritu, el cuerpo, pues es esa parte que interactúa con nuestro mundo exterior, y el alma, pues es ese mundo de emociones, de pensamientos, de ideales, de sueños, todo eso son nuestra alma. Entonces, hemos dicho que el alma es el punto de encuentro entre estos dos mundos. Vamos a ir a Génesis 2, 16 y 17, y vamos a ver qué sucedió para que el espíritu de Adán llegase a morir. Génesis 2, 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué pasó? La mujer comió, le dio al hombre, ¿y qué pasó? ¿Qué murió? ¿Murió Adán? ¿Le dio un paro cardíaco? ¿De repente se comió la fruta y hizo y se cayó al suelo y murió? No, siguió vivo. ¿Siguió vivo qué? Su cuerpo. ¿Y qué más siguió vivo? Su alma. Pero esto murió. ¿Quiere decir que Adán ya no tenía espíritu? No, tenía espíritu, pero estaba muerto, ¿vale? Vamos a ir a Efesios 2:1. Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta gente, los efesios, estaban viviendo su vida normal como todo el mundo en la calle lo hace.
como todo aquel que no cree en Dios o no tiene ese encuentro con Dios. Pero estaban muertos porque su espíritu ya estaba muerto, pero sí que tenían espíritu, porque dice la palabra en Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que éste logre alcanzar, entender el trabajo de Dios, la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, esa eternidad que está dentro del hombre no es nuestra alma, no es nuestro cuerpo, es nuestro espíritu. Un espíritu muerto, pero que tiene eternidad. Y por eso cuando se evangeliza en la calle hay que hablar a esa eternidad, porque hay algo dentro de la persona, aunque sea atea, que siente que lo que le estás diciendo la está molestando, le está tocando. Es ahí donde hay que hablar al espíritu. Bien, volvemos al alma, vamos a ir a las decisiones del alma. Estamos en el punto en el que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Hemos aceptado a nuestro Dios, a Jesús, como Señor y Salvador. Entonces, de repente, ¿qué pasó? Recibimos su vida dentro de nuestro espíritu. Ya no estamos muertos, volvemos a la vida. ¿Y qué pasa en este espíritu? Este espíritu no se queda vacío, no se queda nuestro espíritu humano vacío. Viene el Santo Espíritu a vivir en nosotros, aquí, y da vida a nuestro espíritu. De modo que si mañana nos morimos, teniendo el Espíritu Santo, lo he puesto al revés, da igual, teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos vida eterna. Bien, 1 Corintios 6:19. He dicho que está en nuestro espíritu, ¿verdad? Vamos a ir a 1 Corintios 6:19, que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Vale, ¿dónde tenemos entonces al Espíritu Santo? Somos templo, ¿vale? Somos la totalidad, Él vive dentro de nosotros. Quiere decir que cualquier cosa que hagas con tu cuerpo, cualquier pensamiento malo y cualquier actitud contra Dios, estás afectando la obra del Espíritu Santo dentro de tu vida, en todo tu ser, ¿vale? En todo tu ser. Bien, ¿cómo está nuestro cuerpo? En la espera de nuestra destrucción. Algunos viviremos más, menos, pero todos estamos esperando que este cuerpo se acabe destruyendo. Esa es la consecuencia del pecado, ¿vale? El alma, hemos dicho que identifica lo que somos, cómo pensamos, sentimos, y el Espíritu Santo es esa parte que está conectada con Dios. Entonces, bien, el alma está pillada entre esos dos mundos. Aquí tenemos las sensaciones del cuerpo, cosas que nos gustan hacer, deportes, instrumentos, cosas que nos gustan comer, tendencias al pecado que a lo mejor nos gusta, y eso está infectando a nuestra alma, ¿vale? Nuestra alma se ve dañada por todas esas cosas que nos atraen de fuera. Pero nuestra alma también está apegada al Espíritu. Entonces, cuando tenemos momentos de adoración en donde tú te conectas con Dios de una forma especial, o cuando sientas que Dios te abraza de una forma especial, toca tu vida, sientes esa... ¿Qué pasa con tus emociones? Puedes llorar, puedes reír, pero tus emociones se alteran porque están en contacto con lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Quiere decir que tu alma está pillada aquí. Y puede ser que salgas de una reunión ultra bendecida en donde oró un gran siervo de Dios por ti, te dio palabra profética y te sentiste en las nubes, y llegues a tu casa y pongas una película con alto contenido pornográfico. ¿Y qué pasó con la unción que has recibido? ¿Qué pasó con la santidad, con esa...? Has pasado del blanco al negro en un momento. Has pasado de la santificación, de la santidad, de la maravilla, a la podredumbre y a la oscuridad.
bienvenidos a nuestra realidad. O puede ser que después de una reunión súper bendecida llegues a casa y tengas una pelea con tu marido, con tu mujer, con tus hijos y se te vaya todo de golpe, se te ha ido todo el gozo de la salvación. Eso también es muy posible. Entonces dices, ¿pero por qué? ¿Por qué puedo tocar a veces el sol con la mano y de repente me quiebro y caigo en el infierno de mi propia cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esos altibajos? Pues porque el alma la tenemos encarcelada entre esos dos mundos. Entonces, tenemos que escoger siempre entre esas dos influencias dentro de nuestras vidas. El trabajo correcto del alma, ¿sabéis cuál es? Es mantener el equilibrio entre el cuerpo y el espíritu. Ese es el trabajo correcto del alma. El alma es la que decide. ¿Voy a enfadarme, voy a gritar y me voy a perder toda la santidad por esto? El alma piensa, ¿sabéis? A veces pensamos que no piensa, sí. Y puedes decir, pues sí, me voy a enfadar y voy a disfrutar de mi enfado. Y pierdes todo de golpe, ya lo recuperaré, piensas. O puedes decir, no voy a perder lo que Dios me ha dado, lo voy a mantener y voy a tener una actitud correcta frente a esta situación. Puede ser que sea una cuestión de pagar más o menos impuestos. Dios te ha dado, pero a lo mejor no lo suficiente y piensas, voy a decir las cosas como son o voy a manipular un poco las situaciones. Todas esas cosas nos llevan a corromper nuestra alma, ¿vale? Bien, por ejemplo, un ejemplo práctico. El Espíritu Santo dice a la Iglesia que la ventana es un trabajo genial con los niños, que esos niños, pues más adelante, Dios va a tocar muchas vidas, vamos a ver milagros, eso es lo que Dios dice. Y tú dices, yo voy a ser parte de esto, y te metes en la ventana. Llega la hora de la ventana y, ¡ay, qué sueño! Estoy agotado. Estos niños no acaban de cambiar nunca, qué horror, qué pesadilla. Y claro, hay un montón de razonamientos que son correctos, porque así va a ser, vas a estar cansado, a lo mejor los niños se te van a desbordar, puede ser, sí. Pero tú decides, tu alma dice, ¿mi espíritu tiene razón o mi cuerpo tiene razón? Y como mi cuerpo tiene razón, no pienso ir a la ventana nunca más, no me necesitan. O puedes decir, sí, voy a ir y mi cuerpo se aguanta, se sacrifica y sigue. Y muchas veces nos toca, pues, decirle al cuerpo, te aguantas. ¿Verdad? Ese es el equilibrio perfecto. Cuando el alma le ordena al cuerpo y dice, te aguantas. ¿No quieres ayunar? Pues te aguantas. Esas cosas que nos cuestan tanto. Bien. Volvemos a la caída. Vamos a ver cómo Satanás opera. Vamos a ir a Génesis 3. Voy paseando de un lado para otro. Génesis 3, del 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué hizo Satanás? Porque uno piensa que esto es una tontería. A ver, ¿por qué la tentó si sabía que no había que comer? ¡Qué tontería! ¿Por qué cayó? O sea, a mí Satanás me pone esa tentación y yo ahí no caigo. Mucha gente piensa eso. Nuestras tentaciones sí que son tentaciones, pero la de Eva, solo una cosa que no tenía que hacer y va y la hace. ¿Vale? Entonces, está mucho en nuestros pensamientos eso. Pero vamos a ver qué hizo Satanás. ¿Quién mandaba en Eva? El espíritu, que estaba conectado con Dios y que decía las cosas que tenían que hacer y que no hacer. Lo tenía claro en su espíritu. Su alma había dicho, este árbol no se toca, no quiero comerlo. Y su cuerpo, por lo tanto, no cogía con su manita
y se lo metía a la boca, ¿vale? Satanás, ¿qué hace? Empieza a separar su alma de su espíritu. Satanás rompe el vínculo que hay entre esto y esto. Dice, con que Dios os ha dicho que bla, 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 bla. Y dice, no, el día que lo comáis no moriréis, sino bien sabe que Dios, que sabréis mucho más, seréis como Él. Entonces él empezó a poner en duda la orden de Dios y empieza a hacer una separación entre lo que estaba claro dentro del espíritu de Eva, que estaba amarrado en ella, y empieza a decir, tu alma, tu voluntad no desea ser un poquito más, subir en tu puesto y poder pensar por ti misma. ¿Tienes siempre Dios que mandarte y decirte todo lo que tienes que hacer? ¿O puedes pensar por ti misma, Eva? Tú piensa, te comes esa fruta y de repente vas a ver las cosas de otra manera, vas a ser igual que Dios. Hizo una separación entre su espíritu y su voluntad. Y en el momento que logró que ella se creyera la trola, ella, ¿qué le pasa? Sus ojos ven que el árbol es codiciable. Y estamos con dos elementos que ya son propios del cuerpo. El deseo de algo y la vista. Ya estamos en la carne, en la parte de la carne. Entonces, Satanás hizo eso con Eva y uno piensa, bueno, pero Adán era tonto o qué, o sea, Adán lo tenía claro. Sí, pero él amaba a su mujer y la amaba mucho, 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 mucho. Tanto, tanto, tanto que prefería pecar a obedecer a Dios. Y ahí fue. Ella fue engañada en su voluntad, en su razonamiento, en su alma. Y Adán fue pillado en sus emociones. Interesante, ¿no? Uno piensa que las mujeres somos más emocionales. No, en este caso Adán cayó porque su emoción, su amor por su mujer lo llevó a ese punto. ¿Vale? Entonces nos llevó, a ambos los pilló por el alma. Bien, a partir de ese día, Satanás se dedica a atacar nuestros pensamientos. Es un profesional. ¿Qué hizo con Caín y Abel? Con Caín le metió toda la basura posible sobre su hermano, en la mente, hasta que llegó el momento que se dio la gozada de matar a su hermano con su cuerpo. Ya era una gozada para él, es una salvajada, ¿no? Pero ese asesinato le produjo placer, quería matar a su hermano y ya hacía tiempo que eso estaba cavilando en su mente. Y es así como Satanás trabaja de fuera hacia adentro. Él intenta siempre separar. Tú sabes que el Espíritu Santo te lleva a hacer una cosa, pues Él trabaja en tu mente para que llegues a encontrar todo tipo de excusas y de razonamientos lógicos para pecar. Cuando una persona vive en santidad, no va a pecar de un día para otro. Uno no va, no sé, a ver, una mentira se te puede escapar, pero uno no va a cometer un acto de robo o de fornicación o algo que es, o sea, que hay que planearlo. No puedes pasar del punto A al punto B en 2 días. Tiene que haber todo un razonamiento dentro de tu mente, de tu alma, que te lleve de vivir una vida correcta a hacer un acto de inmoralidad o algo que te lleva a pecar. Y Satanás se encarga de trabajar en nuestras mentes. Vemos que cuando tentó a Jesús, lo tentó también en su mente. Con que Dios te ha dicho, con que la palabra tal, cogió la palabra, la deformó y quería llevar a Jesús a pecar, transformar las piedras en pan, a tirarse del templo, para satisfacer su gloria personal, para ir en contra de la voluntad del Padre. Simplemente hubiera desquebrajado esa comunión perfecta entre el Espíritu Santo que moraba en Jesús con su alma, pero no lo logró. No lo logró por la comunión que Jesús tenía. Bien, la carne a partir de ese momento, y eso es lo que vamos a ir viendo toda la semana que viene, o sea, el mes que viene cuando me toque, es que la carne a partir de ese momento es putrefacta. Dios no quiere nuestra carne para nada. No le interesa nuestra carne está bajo maldición. Y uno piensa, bueno, pero el cuerpo lo necesita para servirlo, sí, el cuerpo. Pero lo que es la carne,
que son los impulsos de la carne, los deseos de la carne, siempre se van a oponer al Espíritu. Siempre me van a llevar a hacer lo contrario de lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, esto os lo dejo ya ahí. ¿Qué pasa con la carne? Corrupta y esperando a morir. ¿Qué pasa con el espíritu en el momento que peca Adán? Muerto. ¿Y el alma cómo se queda? Engañada. Y este es nuestro mundo. Gente esperando para morir, espíritu muerto y alma engañada. Cuando tú testifiques a alguien, sé consciente de que está en ese punto de su vida, aunque sea una excelente persona y que crea mucho en Dios, está en ese punto de su vida. Vemos que el hombre caído vive bajo el dominio de la carne, siempre. Se deja llevar por los deseos de la carne. Se satisface a sí mismo, sus apetitos carnales. El alma se convierte en el yo por excelencia. Cuando decimos hay que quitarnos del trono, hay que morir a nosotros mismos, estamos hablando de que el alma se ha convertido en el yo por excelencia. Yo soy Dios. Lo que leí antes de la psicología es el hombre sin Dios. Es así. Bien. Vemos que el alma también se vuelve esclava del cuerpo. El cuerpo le pide algo y el alma sigue, porque hay que satisfacerse a sí mismo, hay que sentirse realizado, hay que hacer lo que te dicte el corazón. ¿No habéis oído eso un montón de veces? Divórciate, haz lo que te dicta el corazón, tú no lo amas. Vale, ¿dónde hay que firmar? Estamos en una sociedad, sí, nos está enseñando eso. No nos damos cuenta, nos parece muy sutil todo, pero es así. Primera de Corintios 2:14. Vamos a ver qué le pasa ahora al hombre sin Dios, con un espíritu muerto. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Que no entendemos en nuestra carne nada de lo que Dios nos pide. Si vivimos como cristianos carnales, no vamos a entender ni papa de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. ¿No habéis oído a cristianos decir, no hay que exagerar, hombre, tampoco es para tanto? La vida también hay que vivirla un poquito. Vas a la iglesia, pero luego hay que vivir. Hombre, ¿no habéis oído eso? ¿Vale? Porque la carne está tan sentada en el trono que no se oye la voz del Espíritu Santo. Aunque esté ahí porque te has convertido, cero conexión. Bien, y vemos que el hombre, aunque sea súper sabio, te encuentres con una persona de una inteligencia increíble o de un poder, de una autoridad increíble, acabará, pues como dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. No tengas miedo de encontrarte con una persona, un catedrático, porque delante de Dios toda su inteligencia es basura. Basura, como decía el apóstol Pablo, todo lo estimado como basura. Pues es así como ve Dios a los sabios de este mundo. Los ve como tontos, como necios. El pecado ha vuelto totalmente independiente el alma. El alma se ha vuelto totalmente libre del espíritu. Y el pecado dio plenos poderes al cuerpo y ahora mismo tenemos una sociedad en donde el cuerpo es rey, hace lo que le da la entera gana. Estamos entrando en una sociedad que no tiene ni restricciones morales. Ya da igual, porque tu moralidad no es la mía. ¿Quién dice que la tuya es correcta y la mía no? Entonces ya no hay restricciones morales. Estamos patinando ya a una velocidad en esa dirección. Cuando recibimos el Espíritu Santo, las cosas tienen que volver a su orden. No podemos seguir viviendo como en el mundo, ¿no? Y uno piensa, bueno, a ver, cuando uno se convierte, recibe el Espíritu Santo, vive en su primer amor, eso es genial. Todos luego decimos, si yo volviera a esa época cuando me convertí, vivía mi primer amor, como si fuera en ese momento la persona más espiritual del mundo. ¿Es eso así? No. Vamos a leer 1 Corintios 3, 1 y 2.
Vamos a leer entre líneas también. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Qué le da la palabra? ¿Qué tipo de palabra necesita un recién convertido? Lechita. ¿Y un carnal? Lechita. Está comparando a un recién convertido con un carnal. Interesante. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Por qué hace esa comparación tan fea? Porque a mí me parece muy feo llamar a un recién convertido que está en su fuego, en su esplendor, que a veces es el mejor momento de su vida. ¿Por qué lo compara con un cristiano carnal? Muy sencillo. Cuando tú has vivido en el mundo, tu alma hacía lo que le daba la gana, estaba corrompida por la carne. Tus conceptos de Dios estaban corrompidos. Estabas fuera totalmente de lo que la palabra enseña. Entonces llegas a Dios y te tienen que dar el ABC. Y eso hace que tú vas creciendo, creciendo. Quiere decir que un cristiano que ya lleva X años, ya no le vas a dar leche. A un niño que ya tiene unos mesecitos empiezas con un potito. Y luego ya le vas triturando su verdurita, sus cosas, y le vas añadiendo carne, triturado, hasta que empieza a comer a trocitos. Así es la palabra de Dios. Primero, el alma tiene que saciarse con la leche, con ese calcio que necesita para que los huesos se fortalezcan y se haga fuerte. Va pasando el tiempo y necesitas que tus músculos se desarrollen, que tu cuerpo se desarrolle, tus células se renueven. Cada vez se les da más cosas, ¿verdad? Pues es lo mismo. Un cristiano que pasan 30 años y necesita, no se entera de nada y sigues dándole leche porque no puede, se atraganta con un trozo de carne, y atragantarse con un trozo de carne es decir, te estás pasando, no es para tanto, por ejemplo, para que entendamos los conceptos. Entonces, compara, porque el alma estaba sucia. Nos decía, se lo había comentado a los de la alabanza, nos decía nuestro profesor de sanidad emocional, hace años fuimos a Murcia a hacer unas clases de sanidad emocional con el que ahora está en misiones, Guillermo Santos, y ese hombre pues era una pasada, ¿no? Y él nos contó su testimonio. Él dijo que cuando él se convirtió, pues él estaba teniendo relaciones con su novia, era lo más normal del mundo, en su mentalidad era muy liberal y le parecía lo más normal. Y él siguió teniendo relaciones con su novia, sin sentirse mal. Hasta que un día, leyendo la palabra, le salta y dice, pero ¿yo qué estoy haciendo? Estoy acostándome con mi novia. Le vino el concepto pecado, lo estoy haciendo mal. Y ese es el crecimiento espiritual. De repente empiezas a entender, he mentido, he defraudado, he hecho esto, está mal. Y vas creciendo en ese concepto y vas entendiendo que las cosas pequeñas no son tan pequeñas, tienen su importancia. ¿Vale? Entonces, vamos a ir a Santiago 1, del 22 al 25. Esto sería el ejemplo de una persona que después de años sigue igual. Otra vez, la semana pasada, Antonio nos hablaba que la fe sin obras está muerta. ¿Vale? Pues una vida cristiana que no evoluciona es una vida cristiana muerta, estancada. Santiago 1, del 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este es el crecimiento espiritual. Me veo a través de la palabra, yo me veo y digo, Dios mío, qué mal estoy. Y mi alma, mi cabeza dice, estoy muy mal. Y yo sigo pensando eso de mí misma. Cada día digo, Señor, qué lejos estoy, qué vergüenza, me doy vergüenza. Pero eso me obliga a cambiar, a pedirle perdón a Dios y seguir desarrollándome en mi vida espiritual. Si yo me viera estupenda ahora mismo,
estoy acabada. El día que tú te veas bien leyendo la palabra de Dios, estás acabado. Quiere decir que ya te has quedado ahí para siempre jamás, y no solo ahí, sino que vas a ir para abajo. Entonces, la Biblia tiene su poder de renovación en la mente, en la parte del alma, poniéndola en práctica. ¿Tú quieres que la Biblia te cambie? A veces decimos, Señor, yo quiero cambiar. Pon en práctica lo que sabes. En el momento que dejas de poner en práctica lo que sabes, te estancas. Lo siguiente es meditándola. Si tú no coges una Biblia en tu mano o la coges cada 4 días, va a ser difícil, yo diría que casi milagroso, que la palabra te transforme. Y Satanás nos ataca siempre muchísimo en el área del alma, a través de las dudas. Siembra dudas. Pero si Dios realmente dice esto, entonces ¿por qué lo otro? ¿Y por qué yo tengo que hacer esto si hay 100 que pueden hacerlo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué permite que me pase? ¿Y por qué? Esa no es la buena pregunta. Los porqués, las dudas que atacan nuestra alma, nunca proceden de algo bueno. Pueden proceder de Satanás directamente, pero también pueden proceder de nuestra propia carne, de nuestra incredulidad. Necesitamos afianzar la palabra, agarrarnos a lo que Dios nos ha dicho y afianzarnos. Y cuando vienen los momentos de duda, los momentos de prueba, los momentos en los que de repente mi mundo se empieza a mover, es ahí donde necesito volver a tirar de todo lo que Dios ha dicho en estos años. Dios es fiel, pero no es fiel en la forma en que yo entiendo su fidelidad. Me decía, alguien cercano a mí, que dudaba de Dios porque había perdido a su madre y no entendía que Dios era muy injusto. Una persona cristiana. Pensaba que no le veía sentido el por qué Dios le había quitado a su madre, entonces pensaba que Dios no era fiable. Y yo, viendo un poco por internet, veo a Jacobo Bock, que acaba de perder a su mujer, hace 4 días, y este hombre sigue por las calles predicando, tiene unos ojerotes así, porque el dolor existe, y el dolor y la ausencia debe ser horrorosa. Pero hay aquel que dice, ¡ay, sí, Dios, ¿por qué? Y está el otro que dice, no sé por qué, pero voy a tirar para adelante con todo, sea como sea. Y eso está en tu alma, eso está en mi alma. Los cristianos que van de un lado para otro de emociones son cristianos que un día escuchan a su cuerpo y a la media hora siguiente, ay, es que claro, el espíritu, y luego vuelves al cuerpo y así vives toda tu vida. Tienes que matar, y luego veremos el por qué hay que matar esta parte de nosotros. La tenemos que asesinar, porque mientras el cuerpo está vivo, el alma sigue gobernada por el cuerpo. En una cosa, en 2 o en 100, pero sigue gobernada. El mes que viene veremos las obras de la carne, veremos en qué consiste exactamente. Y quiero acabar con estos pensamientos. Yo decía que esta enseñanza nos tiene que servir a la hora de adorar a Dios, a la hora de leer la Biblia, porque necesitamos entender que el que manda en nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo manda y el alma obedece. Y cuando el Espíritu Santo manda y el alma obedece, el cuerpo, aunque no le apetezca hacer, lo va a tener que hacer porque no le queda otra. El cuerpo es como un niño pequeño. Si tienes un hijo de 4 años y le dices, ven aquí y come, pues es tu problema si no viene aquí y no come. Quiere decir que lo dejas ser un desobediente. Pero un niño tiene que venir aquí y comer, porque te tiene que obedecer, porque eres su autoridad. Lo mismo, el Espíritu Santo te dice, aliméntate de la palabra ahora, no esperes al final de la noche, ahora. Tienes que obedecer. La voluntad es la que dice sí o no. ¿Sigo viendo la serie o me dedico a orar? ¿Sigo haciendo lo que me da la gana o me dedico? Entonces, el alma es la que debe tomar el control de lo que el cuerpo decida. Y aquí tenemos, y acabo con esto, los salmos son increíbles. ¿Por qué? Porque ¿os acordáis que predicando sobre Salmo 103 os decía cómo David le ordenaba a su alma? Como si fuera un perrito. Alma, aquí, a bendecir a Jehová. Y el alma pues se iba. No le quedaba otra. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser. Porque el cuerpo ya no le queda otra. Si el alma ha dicho que sí, el cuerpo no puede decir que no.
Así que cuando oyes a un cristiano diciendo, es más fuerte que yo, es una mentira preciosa. Es una mentira. Por eso Mariluz dice, si no estás endemoniado, no es verdad. Es verdad. Porque si realmente tu alma no puede tomar esa decisión, es que hay un demonio que ha tomado posesión de ti y te ha vuelto, ya estás en la locura, ya te estás dando golpes contra las paredes. ¿Lo estás haciendo? No. Entonces, tu alma aún está libre de decidir. Amén. Y me gustaría acabar con el Salmo 27, 13 y 14. Salmo 27, 13 y 14. Dice el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Porque a veces decimos, claro, el que lo pasa bien le es fácil decir esas cosas. Y estábamos hablando antes que el pobre David las ha pasado canutas. Ha temido por su vida hasta casi el último día, porque sus hijos cada poco querían cargarse a su padre. Y si no eran sus hijos, eran sus siervos más leales, sus consejeros. La gente iba por él, lo querían matar, y él vivió eso hasta el final de su vida. Pero él dio la orden y dice, hubiera yo desmayado, me hubiera caído en trozos, si no creyese, si no tengo esa fe de que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivos. Y luego dice, aguarda a Jehová, espera en Dios, no importa tu situación, no importa dónde estés, en qué agujero te hayas metido, espera en Dios, esfuérzate y aliéntese tu corazón, es decir, tu alma, que se venga arriba, díselo, dile a tu alma, despierta, espabilate, para arriba, deja ya de llorar sobre tu propia depresión, sobre tu propia angustia. Coge, levántate y tira para adelante, porque hay mucha tierra todavía por delante. Que el Señor os bendiga.